Bueno, me llamo Julio Cabero Almenara y soy profesor catedrático de la Universidad de Sevilla, especialista en el área de la tecnología educativa. Y les voy a hablar a ustedes sobre la inteligencia artificial en la educación, aspectos metodológicos y éticos. Mi intervención va a tratar 4 puntos fundamentales. Voy a comenzar con una serie de ideas previas. Después voy a intentar relacionar la inteligencia artificial y la educación. Posteriormente les voy a hablar de la ética y la inteligencia artificial y finalizaré con una serie de reflexiones. Por tanto, voy a intentar tocar los 2 puntos fundamentales de mi intervención. Por una parte, el aspecto metodológico, por tanto educativo, y por otra parte, el aspecto ético de la inteligencia artificial. Y ya comenzando con eso que les he dicho de las ideas previas, creo que lo primero a considerar es que fundamentalmente en el ámbito educativo y desde mi punto de vista ha habido 2 grandes tecnologías que han modificado la enseñanza. Una fue el libro de texto y otra ha sido Internet. ¿Y por qué creo que estas tecnologías han sido las que verdaderamente han modificado la enseñanza? Pues básicamente porque cambiaron las relaciones que se establecían entre el docente y el discente, las formas en las cuales se hacía llegar la información a los estudiantes o los estudiantes podían acceder a esa información, y también en el caso de Internet rompió las grandes variables que se desarrollan en la enseñanza. Por una parte, la unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. Y ahora nos encontramos con la tercera gran tecnología que desde mi punto de vista puede llegar a transformar la educación, que es la inteligencia artificial, por las posibilidades que ofrece para personalizar el aprendizaje y para otra serie de aspectos que vamos a ir viendo a lo largo de mi intervención. Y lo primero es que, la inteligencia artificial ha penetrado y está penetrando de tal fuerza en la sociedad y por tanto también en la educación, que si ustedes se fijan, solamente en 2 meses esa herramienta que ustedes están viendo en la pantalla, ChatGPT 4, alcanzó 100 millones de usuarios desde su lanzamiento. Es decir, alcanzó un volumen de personas que la utilizaban como no había ocurrido anteriormente en la historia de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero claro, ese aumento tan rápido también produjo una serie de elementos catastróficos, una serie de elementos como un tsunami, y produjo diferentes miedos, diferentes tensiones en el ámbito de la enseñanza y de la formación y por tanto también en el ámbito de la sociedad. Y uno de esos cambios, pues se empezó a ver de cómo rápidamente muchos puestos laborales pues se vieron completamente transformados por esa herramienta de la inteligencia artificial. Como por ejemplo, pues un número de profesiones, se habla de cerca del 46%, pues se van a ver completamente transformadas en diferentes aspectos, en el aspecto administrativo, en el aspecto jurídico y demás. Pero también nos encontramos con otra cuestión que es fundamental e importante, y es que también se asume que la utilización de esta herramienta, la utilización de la IA, pues tendrá una influencia sobre el PIB mundial de cerca de un 7%. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, vivimos rodeados completamente de la inteligencia artificial. Y muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, y prácticamente sin darnos cuenta, desde Microsoft hasta Google, tienen incorporada una serie de elementos de la IA para ayudarnos, para hacernos propuestas, para intentar que modifiquemos lo que en su momento estamos realizando con esas herramientas. Por tanto, es una herramienta que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tenemos que empezar a analizarla, comprenderla, alfabetizarnos para utilizarlo, porque ya está cotidianamente dentro de nuestra sociedad. Pero también, como decía Humberto Eco en ese famoso libro de Apocalípticos e Integrados, que se publicó en español sobre el año 1968, pues están saliendo sus defensores y están saliendo sus detractores. Esto siempre ha pasado con todas las tecnologías de la información y la comunicación, donde hay un grupo que está radicalmente a favor y otro que está radicalmente en contra de su incorporación a la enseñanza. Bueno, yo
formo parte de un tercer grupo que lo podríamos denominar como los críticos, en el sentido de que es una tecnología positiva, pero ojo, una tecnología que tenemos que utilizarla cuando de verdad sepamos que en su utilización se puede modificar y se puede mejorar la calidad de la enseñanza. Es decir, no pensar que todo el poder está en la tecnología. Por el contrario, el poder no está en la tecnología, sino en la pedagogía que yo soy capaz de utilizar sobre las mismas. Y nosotros tenemos dos grandes formas de analizar esa herramienta. Podemos analizarla desde una perspectiva didáctica y educativa y podemos analizarla también desde una perspectiva más filosófica y más política, ¿no? Desde el primer caso es cuando nosotros vamos a analizar las posibilidades que esta tecnología tiene para integrarla dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto de cómo con su utilización se pueden modificar las metodologías y de cómo en su utilización se puede cambiar las dinámicas que se establecen entre los profesores y los estudiantes. Desde la otra perspectiva, en realidad nos centraremos en aspectos más de carácter social, cultural y ético. Es decir, cómo nosotros tenemos que formar a la ciudadanía para que analice, comprenda y utilice de una forma correcta, de una forma ética, esa herramienta en su vida cotidiana y en su actividad puramente profesional. Y a estos son los aspectos en los que nos vamos a dedicar a continuación. Por una parte a esa visión puramente educativa y también a esa visión más ética y más filosófica. Y ya comenzando con la primera, con esa relación entre la inteligencia artificial y la educación, lo primero, y como ya lo indicaba anteriormente, es que su utilización produjo un gran tsunami en el profesorado. Sobre todo, los profesores empezamos a sentirnos inseguros en la capacidad que la IA y sobre todo la generativa podría tener para que los estudiantes pudieran producir, pudieran crear materiales educativos, trabajos y demás, sin ningún tipo, digamos, de esfuerzo cognitivo, sino más bien utilizando esa herramienta para crear esos materiales, donde además el gran problema que empezábamos a tener los profesores es que las herramientas existentes en aquel momento y que siguen existiendo todavía en la actualidad para poder, digamos, detectar esos plagios, para poder detectar esas copias, no eran verdaderamente seguras. Y lo que sí, pues eso ya empezó a crear una serie de preocupaciones. Por una parte, una preocupación ética, de que los estudiantes estuvieran copiando, estuvieran plagiando la información y, bueno, en realidad no estuvieran haciendo ningún esfuerzo cognitivo, ningún esfuerzo educativo. También empezaron a plantearse problemas y dilemas como la necesidad de que tanto los profesores como los estudiantes estuvieran formados para poder manejar esa tecnología y no manejarla tanto desde un punto de vista, vamos a llamarlo técnico, porque poco más o menos la vamos a ir utilizando y la vamos a estar aprendiendo prácticamente sin darnos cuenta. Y además, en el caso de la IA generativa, como nosotros la manejamos para interaccionar con ellas mediante el lenguaje natural, pues no es verdaderamente complicado. Y también empezaron a plantearse problemas de que había pocas prácticas innovadoras, pocas buenas prácticas que nos pudieran servir a los profesores como referencia de cómo incorporarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aunque cada vez va existiendo mayor investigación sobre la inteligencia artificial aplicada en la educación de forma general y de forma específica la generativa, pues todavía se necesitan realizar investigaciones que den pistas sobre cómo diseñar materiales con ella, cómo utilizarlos, cómo incorporarlos dentro de procesos innovadores de enseñanza. Y esa preocupación se empezó a notar también en que bastantes instituciones, bastantes universidades empezaron a elaborar y a crear guías de buenas prácticas para recomendar cómo tenían que utilizarla los profesores y cómo tenían que utilizarlo los estudiantes. La Unión Europea ha sido la primera institución que ha creado una normativa regulatoria sobre cómo incorporar esa inteligencia artificial en, digamos, los diferentes países que la conforman.
siempre teniendo en cuenta que cualquier norma regulatoria, cuando hablamos de la IA, tiene un gran problema, y es que la IA se está desarrollando con bastante rapidez y velocidad y las normas regulatorias son lentas. Hay que publicarlas, hay que analizarlas, hay que después defenderlas, y muchas veces cuando se publican, muchos de los aspectos que se tratan ya han sido superados por la propia IA. Y ahora, ante esta situación, nosotros como docentes pues tenemos tres grandes posibilidades. Podemos coger y evitarlas, ¿no? Podemos decirle a los estudiantes que los trabajos que nos entreguen pues van a estar hechos de otra forma diferente, escritos a mano, podemos plantear pruebas diferentes de tipo de examen, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos también dejarla atrás y diseñar actividades que no requieran la utilización de la inteligencia artificial, bien por parte de los profesores o bien por parte de los estudiantes. O podemos adoptarla, podemos llegar a intentar comprender cuáles son las posibilidades que esta potente herramienta nos ofrece, tanto a nosotros como a los estudiantes, para resolver problemas, para crear prácticas innovadoras o simplemente para crear materiales educativos, crear contenido en diferentes soportes que permitan que la información le pueda llegar de una forma más adecuada a los estudiantes. Yo soy partidario de esta última opción, adoptarla, porque es una tecnología que ha llegado para quedarse y va a estar, digamos, incorporada en la sociedad. Y es una tecnología también que cuando hablamos de la enseñanza, cuando hablamos de incorporarla a las instituciones educativas, tenemos que dar cuenta que va a impactar a toda la institución educativa. Va a impactar a la institución educativa desde el ámbito de la enseñanza y la formación, va a impactar a la institución educativa desde el ámbito de la propia investigación y también va a impactar en la administración, en la gestión, en la organización de esa institución educativa. Por tanto, va a impactar a los docentes, a los estudiantes, a la institución y también dentro de esa institución al personal de administración y servicios que trabaja en la misma. Por tanto, es una tecnología que va a impactar de forma holística sobre todo el sistema educativo. Y claro, ante ese impacto tan amplio, pues tenemos que darnos cuenta de diferentes cosas. Por una parte es orientar a los estudiantes, enseñarles a los estudiantes de cómo tienen que utilizarla. Por otra parte, utilizarla como elemento de apoyo a los estudiantes, es decir, como un tutor, como un elemento tecnológico guía que le pueda facilitar la adquisición de la información. También tenemos que orientar al profesorado en diferentes aspectos, en la investigación, en la docencia, en la evaluación, en la creación de rúbricas, en la creación de contenido, etc. Y también tenemos que orientar a la institución para que la institución la utilice en diferentes aspectos, aspectos de diagnóstico, aspectos de planificación, aspectos de organización, aspectos también de selección de los estudiantes, como posteriormente veremos. En realidad, nos puede servir para diferentes cosas. Nos puede servir, por una parte, para personalizar el aprendizaje, en análisis de datos predictivos, como elemento de tutoría inteligente para los estudiantes o como elemento de evaluación. La podemos utilizar también para generar contenido en diferentes formatos, clips de vídeo, audio, documentos en texto, animaciones, y podemos también utilizarla para combinar diferentes formatos y trasladarlos a un único formato específico. Podemos utilizarla también en la evaluación de nuestros estudiantes, en una evaluación automatizada, o en el análisis del comportamiento de los estudiantes, analizando el recorrido, analizando cuál ha sido la evolución de los estudiantes y analizando los datos que en un momento podemos tener del estudiante. Como ustedes se van dando cuenta, esto después tendrá también una serie de problemas éticos que nos analizaremos en su momento. O podemos también utilizarlo en experiencias inmersivas, en lo que es combinarnos la inteligencia artificial con la realidad aumentada, realidad extendida o la realidad virtual. O simplemente, pues con una experiencia creando chatbots específicos para los estudiantes. En definitiva, pues
es una tecnología que puede servir al docente para diferentes aspectos. Reducción de su carga administrativa que tiene que hacer con los estudiantes, por ejemplo, en la corrección automática de pruebas y de ejercicios, seguimiento del estudiante, cambio de la evaluación y de los modelos de certificación, apoyando a la educación inclusiva en un proceso de selección de los estudiantes o simple y llanamente automatizando muchas de las tareas administrativas que tenemos que hacer los docentes y que nos llevan a consumir bastante tiempo. Y para ello contamos con una amplitud de APP que sirven para diferentes cuestiones. En su momento hubo un autor que fue Carrington, que hizo una rueda sobre las diferentes herramientas de la web 2.0 que podían utilizar los docentes. Bueno, hay una serie de autores que han intentado simular esa rueda de Carrington, pero exclusivamente con APP dedicadas a la inteligencia artificial. Posiblemente, estoy seguro, que desde que estos autores elaboraron ese artículo y lo publicaron, a la actualidad el número de APP han crecido y muchas de las que incluso pueden estar ahí, que ustedes están viendo en la pantalla, posiblemente hayan desaparecido. Pero lo verdaderamente importante, y la idea que yo quiero que se queden ustedes, es que el volumen de APP que tenemos es bastante considerable. Evidentemente hay algunas que son, digamos, de utilización libre y hay otras que son de pago. Pero claro, esto también puede tener una serie de problemas para los estudiantes. Por uno es la dependencia de la tecnología y que el alumno, en vez de reflexionar cognitivamente sobre la información, se acostumbre a un uso mecánico de estas herramientas para, digamos, resolver diferentes problemas. Y eso conlleva una falta de esfuerzo por parte del estudiante. Sin esfuerzo, los estudiantes no pueden, digamos, aprender. También la IA, como veremos después, ofrece una serie de sesgos. La IA lo único que hace es analizar la información que hay, la información que hay, vamos a llamarlo en Internet, y construye un material. Y por tanto puede ofrecer información errónea. Y por tanto hay que formar a los estudiantes y a los profesores para que tengan la capacidad de evaluar la información, la calidad de la información que le está ofreciendo la IA. Y claro, eso puede también llevar a una pérdida a los estudiantes de la habilidad de resolución de problemas. Fíjense que cada vez que nosotros depositamos en una herramienta tecnológica habilidades cognitivas, esas habilidades cognitivas se van atrofiando. Por ejemplo, recuerden ustedes en los números de teléfono que en su momento anteriormente eran capaces de recordar y ahora, como lo tenemos todo en los celulares, prácticamente dominamos muy poco. O simplemente como en su momento, pues el utilizar los GPS para, digamos, localizar determinadas rutas va haciendo también que perdamos la habilidad, digamos, de dirigirnos y demás. Porque toda tecnología, además de darte información, modifica las habilidades cognitivas que poseemos. Y también el hecho de depender de la tecnología puede reducir la capacidad, digamos, de creatividad que tenga la persona. Y también puede, digamos, suponer una pérdida de interacción humana y de lo que sería, por una parte, el trabajo colaborativo. Lógicamente, muchas de estas cosas van a depender de cómo nosotros, como docentes, metodológicamente la utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mire, hay un autor que en su momento estableció este cuadro de referencia, que decía que yo puedo utilizar dos grandes variables. Puedo una variable automatizar el proceso de enseñanza apoyándome en los ordenadores, o también puedo trabajar con, digamos, un control humano. Y en esa variable yo puedo trabajar desde unos niveles bajos a unos niveles altos. Este autor plantea que, bueno, pues que si yo además tengo en cuenta lo que es centrado en el profesor por una parte, pues tengo diferentes posibilidades, desde crear escenarios educativos de baja automatización y alto control del sistema por el estudiante, de alta automatización y alto control por los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo verdaderamente importante que yo les quiero llamar sobre la propuesta de estos autores es que relacionan esas diferentes acciones o esas diferentes posibilidades de combinar ese control humano con la automatización computacional, la relacionan con diferentes teorías de aprendizaje. Y eso es lo verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que estamos teniendo con la IA es que no tenemos muchas pautas de qué tipo de tecnologías, qué tipo de teorías de aprendizaje podemos apoyarnos. Y ahí ven ustedes las propuestas que indican estos estudiantes. Si yo voy a trabajar en niveles bajos, pues me apoyaré en el conductismo, si voy subiendo en el aprendizaje experiencial o en el constructivismo social. Por otra parte, me apoyaré en las perspectivas cognitivistas, constructivistas o en lo que se denomina comunidades de práctica. O dicho de otra forma, es importante pensar bajo qué modelo educativo, bajo qué teoría educativa yo me voy a apoyar para llevar a cabo prácticas de incorporación de esas tecnologías. Y dicho esta parte referida ya a lo que sería la metodología y la relación entre la educación y la inteligencia artificial, vamos a pasarnos a la otra parte de mi intervención, que desde un punto de vista ético, qué posibles relaciones nos encontramos con la IA. Y en este aspecto cada vez se van realizando diferentes publicaciones donde nos llama la atención de que reflexionemos sobre ese aspecto de la incorporación de la inteligencia artificial. E incluso algunos de los documentos, como el que ustedes ven en el centro de esas 3 publicaciones, han sido elaborados por instituciones como la UNESCO y demás. Y ahí, en esta relación, yo puedo verla desde 2 grandes puntos. Por una parte, ¿qué principios éticos yo tengo que considerar cuando diseño la IA? ¿O qué principios éticos deben considerar las personas que diseñan la inteligencia artificial? Y después también desde otra perspectiva. Yo como usuario de la inteligencia artificial, ¿qué valores éticos yo tengo que poseer para hacer una utilización correcta, sensata y de calidad? Y por supuesto, evidentemente ética. Y ahí lo primero es que nos tenemos que dar cuenta es que la IA tiene una diversidad de sesgos. Y eso es como consecuencia de los modelos que se utilizan para su entrenamiento. Modelos muchas veces que perjudican a determinadas etnias, determinadas razas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso tenemos que ser conscientes, que la información que nos va a dar la IA, tanto en imágenes como en la producción de contenido, como en la producción de texto o en determinadas cuestiones, va a estar completamente sesgada por los modelos con los cuales han sido entrenados. Y esos sesgos son de diferente tipo y nivel. Son sesgos de tipo cognitivo, son sesgos de tipo de género, aparecen más los hombres que evidentemente que las mujeres, de diversidad, de etnia, donde pues determinados colectivos se ven siempre marginados y cuando le pedimos que construya o nos cree una imagen, esa imagen, determinados colectivos no se ven representadas. Y si se ven representadas, aparecen, por ejemplo, en situaciones laborales marginadas. Por tanto, ese es el primer problema ético que tiene la IA. ¿Bajo qué modelo llegamos a entrenarla? Uno de los aspectos y una de las medidas que se están adoptando es que los modelos de entrenamiento sean modelos totalmente validados, totalmente científicos y demás. Y hay ya herramientas de la IA entrenadas, por ejemplo, con publicaciones científicas, etcétera, etcétera, y el resultado que nos va a dar, pues bueno, va a tener menos sesgo. Pero herramientas de tipo ChatGPT-4 y demás que trabajan desde una perspectiva general, Copilot, etcétera, etcétera, pues producen ese tipo de sesgo. Por ejemplo, cuando yo le he preguntado que me diera varias imágenes de nativos americanos, pues esas son las imágenes que me ha ofrecido. Y me imagino que ustedes que son de Colombia, pues evidentemente no se ven reflejados en esas imágenes que aparecen, en esas imágenes que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque se han entrenado con imágenes hechas de nativos pensando en nativos, digamos, norteamericanos.
Y después también tenemos otro problema desde un punto de vista ético. Como pone de manifiesto el movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, ninguna tecnología es neutra. Toda tecnología refleja los valores de la sociedad en la cual se han creado. Por tanto, la respuesta que también nos va a dar la IA va a venir marcada por los valores del contexto en el cual ha sido creado. Y hoy por hoy tenemos dos grandes desarrolladores. Uno es Estados Unidos y otro es China. Y cada uno tiene modelos completamente diferentes. Unos se apoyan en las empresas y otros se apoyan en la concesión del Estado. Porque es tan importante esos aspectos técnicos que la IA no solo es una tecnología. La IA está construyendo, está transformando la cultura y la sociedad. En realidad, la inteligencia artificial, como la humana, lo que está es construyendo una propia cultura. Y la está construyendo sin darnos cuenta. Por tanto, tenemos que tener unos valores específicos para saber analizarla. Y también está teniendo una serie de consecuencias negativas. Y es que en muchas escuelas, en muchos centros, existe una falta o una excesiva dependencia de las máquinas. En España y en Europa se está produciendo un movimiento en contra de las pantallas. Movimiento que empieza a plantear decir, oiga, no es bueno que a determinadas edades donde todavía los alumnos no tienen hecho un desarrollo cognitivo elevado y teniendo en cuenta que una de las características del cerebro es su plasticidad, sería cuestión de ir moderando el uso de las pantallas. Incluso en algunos centros en España se está produciendo y volviendo otra vez a que el alumno tenga que tomar notas mediante un lápiz, que tenga que tomar notas escribiendo, etcétera, etcétera. Porque yo puedo utilizar la IA de dos formas diferentes y eso es una decisión del profesor. Pero es una decisión del profesor que tiene sus consecuencias. Puedo utilizarla para aumentar la persona y por tanto mejorar la eficacia. Cuando desaparece la tecnología, en este caso de la IA, esa eficacia va, digamos, a ser eliminada. O puedo utilizarla para mejorar a la persona, es decir, para desarrollar competencias nuevas. Tenemos que ir por esta segunda parte. Tenemos que ir donde la IA se convierta en una herramienta innovadora, en una herramienta de apoyo para los estudiantes y no solamente para que hagan las cosas de manera más rápida, de manera más eficaz si ustedes quieren, porque cuando desaparezca esa tecnología, pues evidentemente no habrán adquirido un desarrollo cognitivo. Y eso hace que tengamos que tener en cuenta nosotros como docentes, que tengamos la necesidad de tener una visión crítica tanto por parte de nosotros como por parte de los estudiantes, de la influencia profesional, la influencia social y la influencia personal que la tecnología de la inteligencia artificial pues está teniendo en la sociedad. No es una tecnología más, es una tecnología que está entrando con gran potencia y es una tecnología que está transformando todos los sectores de la sociedad: ocio, cultura, educación, tratamiento médico, etcétera. Y muchos de esos errores, sobre todo los errores de entrenamiento que ha tenido, ha llevado a algunos autores, como los que tienen ustedes en esta cabecera de un artículo, a decir que lo que hay que hacer es que la IA desaprenda lo que ha aprendido hasta el momento y se convierta de esta forma en una tecnología más inteligente. Por tanto, lo que muchas veces a nosotros le decimos de los estudiantes en una sociedad completamente, en cambio, que tienen que tener la necesidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Pues también que la IA pueda tener un desaprendizaje automático y un desaprendizaje automático de la información que tiene. Y esas transformaciones de depender bastante de la tecnología, de depender bastante, digamos, de herramientas, y en este caso de la inteligencia artificial, está siendo criticada por diferentes sociólogos y diferentes educadores. Ahí tienen ustedes los trabajos de una serie de profesores donde están criticando la excesiva dependencia que las escuelas están teniendo de las tecnologías de la información y la comunicación y que empiezan a tener de la inteligencia artificial, con consecuencias negativas para los estudiantes a diferentes niveles. De ahí
que, como ya les dije anteriormente, se están creando diferentes guías para cómo guiar, valga la redundancia, a los profesores y a los estudiantes en incorporar esa tecnología de la información y la comunicación. Esta guía, por ejemplo, esta imagen de esta guía viene de la Unión Europea. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que una cosa es usar la IA para tomar decisiones y otra es decir que la IA tome decisiones por nosotros. Y si la IA toma decisiones por nosotros, evidentemente las consecuencias pueden ser mucho más negativas. Y también en ese uso ético de la IA hay una brecha digital. Lo vimos en la pandemia y aquí pasa lo mismo. Aquellas instituciones que tienen unos recursos más limitados se van a ver completamente, digamos, perjudicadas por la IA. ¿Por qué? Porque no van a poder utilizar herramientas, vamos a llamarlas de pago, que son mucho más potentes, y tendrán que ir a otras versiones mucho más inferiores. Y ya para ir finalizando, quiero hacer una serie de reflexiones. La primera es que los cambios que vamos a ver de cara al futuro son mucho más elevados de lo que hemos visto hasta la actualidad. Ese autor dice que los cambios que se producirán en la última década pues van a ser más superior que 300 años. Y eso va a ofrecer nuevos peligros, nuevas oportunidades, nuevos dilemas. Otra es que el futuro va a ser incierto. No sabemos cómo será ese futuro de la IA. Bueno, podemos hacer que le preguntemos a ChatGPT de cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Pero el futuro no está tan claro de cuál va a ser su desarrollo y cuál va a ser la potencia que va a generar. Y ante eso nosotros podemos estar de espalda a la realidad. Pero la realidad es que la IA está ahí. Sé que esta situación nos va a crear incertidumbre. Y podemos también pensar que esta situación nos va a crear miedos. Y tenemos diferentes posibilidades. Una es, bueno, la comodidad. Mire usted, déjeme usted mi zona de confort y yo no me planteo ningún problema. Podemos también, como decimos en España, ver los toros desde la barrera. A ver qué es lo que van haciendo la gente, qué es lo que ocurre y demás. O podemos también tener una curiosidad y una explotación de lo que ocurre. Y explorar qué es lo que está pasando, cómo se está transformando, qué posibilidades nos ofrece en el ámbito educativo. Y yo no creo que nos tengamos que preocupar de la IA. Creo que es mejor que nos ocupemos de la IA, de las posibilidades que nos ofrece. Porque lo que sí está claro es que se están cambiando bastantes cosas y este cambio también nos va a ofrecer una oportunidad, como dice este autor, de que pensemos cuáles son las capacidades que nosotros tenemos como humanos. Pero también, y para ir finalizando, y como dice Dominga, no sé si estoy más preocupado por la inteligencia artificial o por la tontería natural. Muchas gracias. Aquí tienen ustedes mi correo electrónico, la página web de mi grupo de tecnología educativa y espero que mi intervención les haya sido de utilidad.